Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos hoy a 22 de septiembre en la semana 8. Les recuerdo que el día de mañana pues ya tienen su segunda evaluación parcial. El día viernes tienen el examen semanal y también bueno, está en curso una tarea 7 que tiene que ver con estas aplicaciones a las ecuaciones de segundo orden. Eh, Primero quiero comentarles sobre estas notas que he colocado ya hace unos momentos, que tienen que ver con un sistema masa resorte en donde ahora ya se considera amortiguamiento. Ustedes, bueno, las van a leer eh, con más atención, pero solamente quiero decirles que permítanme, díganle a su compañero por ahí que está en espera, que me permita unos momentos para que ya no detenga más la clase y después le doy acceso, por favor. Entonces, este sistema libre, bueno, este sistema que teníamos originalmente ahora se encuentra inmerso en un medio que impide ese movimiento armónico como ocurría en el primer caso. Así que estamos considerando una fuerza amortiguadora muy particular. Estamos suponiendo que la fuerza amortiguadora es proporcional a la velocidad. Para que este modelo se pueda aplicar, bueno, esa fuerza amortiguadora debe de tener justamente esta forma. Si esa fuerza amortiguadora, por ejemplo, se comportara como el cuadrado de la velocidad o como en alguna otra, o de alguna otra forma, la ecuación que estamos proponiendo, pues ya no sería válida, ¿verdad? Quizá sería una ecuación no lineal y bueno, habría que resolverla mediante otros métodos. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan cuál es el alcance que tiene la ecuación diferencial que estamos proponiendo. Ajá. Si tienen un sistema en donde esa fuerza amortiguadora se comporte ya no de forma lineal con respecto a la velocidad de la masa, pues entonces pueden proponer otro modelo y si no hay una solución analítica, podrían proponer una solución numérica. Al final del curso vamos a ver una parte justamente de estas soluciones numéricas para algunas ecuaciones diferenciales. Bien, entonces la fuerza amortiguadora pues tiene esta forma, es una constante. Ahora, este es el símbolo de proporcionalidad para que estas dos igualdades, para que tengamos una igualdad, entonces debemos escribir una constante de proporcionalidad. En este caso pues hemos seleccionado beta positivo y el signo, de hecho se lo damos ya de manera explícita, vean aquí está afuera, haciendo énfasis en que esa fuerza amortiguadora va justamente en oposición al movimiento de la masa. Así que esa fuerza amortiguadora ahora se va a agregar a la ecuación, bueno, a la segunda ley de Newton. Recordemos que lo que trabajamos en la primera parte, recordamos que en la segunda ley de Newton, pues proponemos que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a la masa por la aceleración. La masa por la aceleración, pues es la masa por la segunda derivada de x con respecto a t. Y aquí está. Ajá. Y las fuerzas que actúan, pues son la fuerza de restitución del resorte y en este caso la fuerza amortiguadora. Así que al despejar o igualar a cero la ecuación, pues obtenemos ya una ecuación que ustedes reconocen que es lineal, es de coeficientes constantes y además es homogénea. Observen que aquí la igualdad es en cero, ¿verdad? Así es que tienen la variable x, su primera derivada, su segunda derivada, todas están en una combinación lineal. Si suponemos que la masa se parte desde de x sub 0, cero, digamos, no necesariamente tendría que ser el tiempo t igual a cero, es lo más común, pero nos podrían dar el dato en alguna otra, en algún otro valor del tiempo, por ejemplo, en 5 segundos, pero tendrían que darnos entonces la posición y la velocidad en ese mismo tiempo. Eh, Simplemente para hacer esto un poco más simple, pues le voy a suponer que está justamente en cero, o sea, que en cero es
donde tenemos esa información, pero puede no ser así. O sea, no, esto no es como el caso más general. Aquí debería de poner, digamos, A y aquí A, ¿no? Pero lo más común en estos casos es tener la información al inicio de, pues del movimiento, ¿verdad? O como, de hecho, desde cómo se genera. Este es ya entonces el problema de valor inicial. Ya sabemos cómo resolver una ecuación como esta. Vamos a proponer la ecuación, la forma de la solución, y igual a e a la mx, pero en este caso pues se traduce a x igual a e a la mt. Bueno, ahora sí hice esa corrección para no dejar m y no confundir con la masa. Y ahora coloqué r justamente para nombrar a la... perdón, acá. Sí, para nombrar a, a esa constante que estamos interesados en conocer. Antes de eso, llevé a la ecuación a la forma estándar, es decir, el factor de la segunda derivada tendrá que ser 1, así es que se divide todo por m, y eso nos da la ecuación que ven aquí, en donde voy a simplificar k sobre m, ya sabemos que se denota como omega 0 cuadrada, pero ahora hay otra constante más debida al amortiguamiento que es beta sobre m. Esta beta sobre m la vamos a nombrar como 2 veces lambda. Lambda va a ser otro parámetro que pues estará ligado a beta y que se nombra como 2 lambda simplemente porque resultará más simple la ecuación después, ¿ok? Puede nombrarse simplemente como, no sé, phi o alguna otra constante. Sí, por supuesto. Simplemente el 2 me va a permitir hacer una simplificación un poco más adecuada para la solución, ¿ok? Pero es simplemente una constante. Beta sobre m. Ahora sí, a partir de la ecuación 3, que es la que tenemos aquí, véanla, vamos ahora a proponer. Ya sabemos que esta es una ecuación de segundo orden, es lineal, es homogénea y es de coeficientes constantes. Así que la solución será de la forma x igual a e a la rt. Así coloqué otra variable aquí para que no se malinterprete esa m con la m de la masa. Bueno, pues a partir de esta x tendremos que calcular la ecuación característica. Acá tienen la ecuación característica en términos de R en este caso. Ajá. Vean que pues simplemente es como sustituir las derivadas por R. En este caso pues tendremos que resolver a través de la fórmula general y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para encontrar las raíces de esa ecuación usamos la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Así que pues el valor de A es 1, el valor de B es 2 lambda y el valor de C es omega 0 cuadrado. Aquí tienen ya la aplicación eh, de esa igualdad de la fórmula general. Y vean que ese 2 resultó ser muy conveniente porque nos da el 4 al elevarlo al cuadrado y entonces se puede factorizar de tal forma que el argumento de esta raíz cuadrada queda más simple, queda como una diferencia de cuadrados. Factorizo 2 y se simplifica todavía más. ¿Okay? Entonces tenemos dos raíces, menos lambda más raíz de lambda cuadrada menos omega 0 cuadrada y el otro caso con menos. Así que esas dos raíces, recordemos que pues en general pueden estar dentro de 3 casos. ¿Eso de qué depende? Depende de cómo sea el discriminante de esta ecuación. El argumento de la raíz cuadrada, en caso de tener signo positivo, dará raíces reales distintas. En caso de ser igual a 0, dará raíces reales repetidas. Ya sabemos cómo se encuentra la segunda solución. Y en caso de ser negativo, o sea, de ser esta diferencia negativa, entonces nos dará raíces complejas conjugadas. Bien, pues vamos a ver entonces esos 3 casos que están aquí ya resumidos. Cuando es mayor a 0, cuando es igual a 0 y cuando es menor a 0. Cuando es mayor a 0, pues simplemente a la exponencial pues le sustituye el valor de cada una de las R's. Cuando es igual a 0, recordemos que solo habría una función linealmente independiente, una solución, que en este caso, pues como toda la raíz se volvió 0, quedaría como menos lambda.
La otra solución la encontramos a través de la multiplicación de esa misma exponencial por la variable independiente, que en este caso es t. Ahí está entonces la segunda función linealmente independiente, que ya en conjunto pues, nos da la solución general. Para el caso en el que las raíces son imaginarias, recordemos que lo importante es separar la parte real de la parte imaginaria. Entonces, la parte real, o sea, si todo este argumento es menor a 0, la parte real es menos lambda y la parte compleja, pues vendría siendo la raíz cuadrada, pero no de lambda cuadrada menos omega 0 cuadrada. Si, por ejemplo, imaginen esto, yo tengo raíz cuadrada de menos 4. Ajá. Entonces, esto es raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 4, que aquí es donde surge el número i. Esto es 2, entonces tengo 2i. Ajá. En este caso, toda esa cantidad es negativa, lambda cuadrada menos omega cuadrada en el tercer caso. Así que cuando yo factorice menos 1, tendré omega 0 cuadrada menos lambda cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de omega 0 cuadrada menos lambda cuadrada. Esta cantidad ya es positiva. Entonces, este es el que nos da el número i y podríamos escribir esto como omega 0 cuadrada menos lambda cuadrada por i. Este es el valor de beta que nosotros vamos a encontrar en la siguiente página, que es la parte imaginaria. Todo esto es el valor de beta. Vean que por eso aparece invertido con respecto al original, pero es que es porque originalmente era negativo. Cuando hago esa factorización, pues esto se convierte en positivo. Entonces, estos tres casos van a dar pie a tres tipos de movimiento que vamos a clasificar. Yo he colocado aquí algunas gráficas típicas de, digamos, para distintos valores de los parámetros y quiero que observen la diferencia entre las gráficas. Ya, ustedes podrían, de hecho, hacer estas gráficas en algún programa. Entonces, yo aquí seleccioné valores específicos de C1, C2 y omega 0. Y quiero que vean qué ocurre cuando variamos lambda. Es decir, este argumento de la raíz cuadrada aún sería positivo, pero, por ejemplo, de lambda a omega 0 aquí vemos que hay 12 unidades. De este otro lambda, que es 6 a 3, pues hay 3 unidades, ya se hizo más pequeña esa diferencia. Y después de 3.2 a 3, hay 0.2 unidades de diferencia entre ellas. Y vean cómo es que el sistema, o sea, la masa, porque esta es la posición de la masa, siempre tiende hacia la posición de equilibrio, que sería esta, aunque aquí no coloqué la marca, bueno, este es el 0. Esta es la posición de equilibrio, x igual a 0. Así que la masa siempre tiende a la posición de equilibrio prácticamente ya sin hacer ninguna oscilación. O sea, el amortiguamiento es tan fuerte en este caso que va casi directo al equilibrio, ¿no? O sea, se regresa simplemente y se queda en esa posición, o tiende en esa posición de equilibrio, porque no es que llegue a 0, ¿no? Esta es una función exponencial que finalmente es un modelo. La masa sí llegaría, en la vida real, llegaría al 0, pero bueno, este finalmente es un modelo. Vemos que mientras más alejada esté lambda de omega 0, más tarda en hacer ese movimiento para llegar hacia la posición de equilibrio, pero finalmente lo hace, ¿no? Y conforme lambda va acercándose a omega 0, el movimiento es más agudo, diría, ¿no? O sea, tarda menos tiempo en llegar hacia esa posición de equilibrio, ¿no? Entonces, si ustedes manejan, hacen variar uno de los parámetros, pueden ver cuál es el efecto. ¿En qué tendrían que ver estos C1 y C2? Bueno, tendrían que ver en la posición inicial, ¿no? O sea, tiene que ver con cuál fue la velocidad inicial o cuál fue la posición inicial. Aquí pues los tres casos van desde el mismo punto inicialmente, pero lo único que va cambiando es el parámetro lambda. Acá hay otro conjunto de valores. Ahora cambié C1 y C2 de tal forma que
pues ahora la posición inicial de la masa está en una posición negativa, o sea, está por encima del nivel 0. Recordemos que de acuerdo a lo que se estableció, X es positiva cuando va hacia abajo y X es negativa. Es simplemente una selección del modelo, del sistema de referencia, perdón. Entonces aquí nos dice que X inicialmente pues es negativa, o sea que su punto de partida fue un punto por arriba del nivel 0, ¿no? Por arriba de su posición de equilibrio. Y aquí también pues hice algunos cambios en lambda, omega 0 se mantiene constante, y conforme lambda se acerca más a omega 0, igual el movimiento es mucho más notable, digamos, hacia la posición de equilibrio. Son curvas típicas para el caso número 1. Ahora vamos a ver el caso número 2. En el caso número 2, en donde surgen raíces, bueno, para la ecuación característica raíces iguales, y por lo tanto para construir la segunda se debe multiplicar por t. Aquí factoricé la exponencial, por cierto, cada uno de estos tiene la exponencial, la factoricé. Quiero que observen, aquí hay distintos parámetros, no mantuve ninguno constante entre las gráficas, pero es interesante ver cómo cambian las funciones. Aquí, aun cuando también pareciera como una gráfica del primer caso, también hay otros en donde todavía la masa hace como una media oscilación, digamos, y regresa a la posición de equilibrio. Ya no va a haber más de digamos, desde una oscilación, sino que avanza y va hacia su posición de equilibrio, ¿no? Aquí el punto de partida fue fue una posición por arriba del nivel 0. Acá X positivo, o sea que venía de abajo, pasa por el punto de equilibrio, avanza a un máximo y tiende hacia su punto de equilibrio, ¿ok? Entonces aquí hay distintos parámetros. Ustedes pueden hacer las gráficas con esta ecuación de movimiento y entonces ahí ver cómo cambian esas gráficas y cómo cambia de un caso a otro, ¿no? De un caso a otro. El primero que es sobreamortiguado y este que es críticamente amortiguado, ¿no? Entonces el primero es donde el amortiguamiento es más intenso. En este caso está justamente en ese límite de un sobreamortiguado y el caso 3 que es subamortiguado. O sea, este tiene un amortiguamiento, digamos, menor, de tal forma que todavía la masa realiza oscilaciones. Solo que en este caso las oscilaciones son cada vez menos intensas, digamos, en amplitud. Ajá. Entonces aquí surge una parte cosenoidal y surge la exponencial. Entonces la exponencial, como lambda es positiva, amortigua esa oscilación. Esta es una curva típica del movimiento subamortiguado. Vean, aquí están los parámetros. También pueden usar distintos parámetros y reproducir la gráfica y bueno, jugar con los parámetros para ver más comportamientos, pero estos son, digamos, típicos. Vean qué interesante resulta ver que la forma trigonométrica está amortiguada por la exponencial. Si ustedes, bueno, consideran, por ejemplo, acá en t igual a 0, esta función seno se hace 0, entonces solamente se quedarían con C1, porque el coseno de 0 es 1. C1 por la exponencial es esta curva, que es justamente la parte envolvente superior de la ecuación de movimiento. Si ahora multiplico C1 por menos 1, obtengo la parte inferior. Ajá. Así que, bueno, esta es una curva típica de movimiento subamortiguado, ¿no? Todavía hay oscilaciones, pero su amplitud, digamos, va disminuyendo. Esta es otra curva, cambié los parámetros. Vean que ahora omega 0, que es la frecuencia angular, es mucho más grande que en el caso anterior. Vean aquí omega 0 era 8, aquí cambié un omega 0 de 30. Así que hay muchas más oscilaciones por intervalo de tiempo, pero
pues igual, estas amplitudes se van disminuyendo de acuerdo a la forma exponencial. Entonces, aquí por los parámetros, esta es la curva que surge con C1, con C1 tal cual, y esta con menos C1, ¿no? Ahí puede, dependiendo del signo que tengan, solo cambiarán de posición entre C1 y menos C1, ¿verdad? Puede ser la superior o la inferior. Entonces, esta en particular, la que corresponde al caso 3, se podría reescribir esta ecuación de movimiento como lo hicimos en la primera parte, en el caso no amortiguado. Si recuerdan, toda esta parte que está entre corchetes se puede reescribir a través de una función seno o coseno puro, pero con un desfasamiento. Entonces, es lo mismo que podríamos hacer aquí, convertir toda esta parte en una forma senoidal o cosenoidal. Yo lo mostré en las notas para una forma senoidal, pero también podría darse hacia una forma cosenoidal, y las ecuaciones que hacen esa conversión son semejantes. Entonces, bueno, ya lo hicimos aquella vez. Aquí solamente hay que recordar esas igualdades a las que llegamos, el valor de A en términos de C1 y de C2, el valor de la tangente de phi en términos de C1 y C2, recordando que para obtener phi, o sea, sí tengo que hacer el despeje tangente inversa de C1 entre 2, pero además hay que considerar el cuadrante en el que esté el punto, o sea, el ángulo, de acuerdo a los signos que tengan C1 y C2. Y este diagrama lo tienen en las notas anteriores. Bueno, ahora van a surgir esta misma omega, omega 0 cuadrada, ¿ok? Ahora se modifica con omega. Vean que ya no estoy escribiendo subíndice aquí porque a esta cantidad que es raíz de omega 0 cuadrada menos lambda cuadrada, la llamamos omega. De ahí que resulte muy, muy conveniente que en la primera parte, para movimiento, para el sistema masa-resorte sin amortiguamiento, lo hayamos nombrado como omega 0 simplemente. Y aquí lo podemos nombrar como omega. También podríamos encontrar lo que se conoce como el cuasiperiodo, que es omega sobre 2pi, este omega. La cuasifrecuencia, 2pi sobre omega. El cuasiperiodo es el intervalo de tiempo entre dos máximos sucesivos. ¿Okay? Bueno, el inverso del periodo, o del cuasiperiodo, cuasifrecuencia. Y hay otro término aquí que se denota como la amplitud amortiguada, que es el factor A multiplicado por la exponencial. Ese se conoce como la amplitud amortiguada. Ya va cambiando en función del tiempo. Otra cosa que es importante recordar es que es muy recomendable que ustedes transformen a seno o coseno dependiendo en cuál el factor A sea positivo, para que sea mucho más cómodo interpretar pues esos resultados. ¿Ok? Entonces, para el caso de amortiguamiento, lo que tienen que hacer es identificar el caso en el que están y proponer la solución. Uno de sus compañeros hace unos momentos, antes de entrar a clase, me preguntaba, ¿ya podríamos escribir la ecuación de movimiento directa o habría que hacer todo el desglose? No le respondí, le comenté que aquí lo iba a hacer para que todos pues también escucharan por si tenían la misma duda. Y en este caso ya lo vamos a hacer más directo. Lo que sí es importante es que ustedes me digan cuál es su problema de valor inicial. Eso es bien importante porque aquí, además de establecer la ecuación ya con los parámetros, o sea, ya con los parámetros que les dan, sustituirlos y simplificar la ecuación, como aquí, como en la ecuación 3, eso lo tienen que hacer. O sea, ustedes ya no van a escribir la general esta, sino que ya habrán de sustituir de acuerdo a lo que calcularon, cuánto valen cada uno de estos parámetros, ya tienen su ecuación. Dentro de la información que les dan en cada problema, pues identifican cuál es la posición inicial, si así como se las dan, la van a usar o si tienen que hacer una conversión antes, conversión de unidades, y la velocidad inicial. ¿Okay? Entonces, ya que tienen esos datos, forman el problema de valor inicial, ya con esos datos, ecuación y condiciones. Eso es un dato indispensable. Lo siguiente ya lo podrían escribir de forma directa.
se van a la ecuación característica, y sacan las raíces y de ahí ya clasifican. O sea, en este caso ya no tienen que, ya no les voy a pedir, o sea, sí pueden hacerlo, pero ya no les voy a pedir que desglosen, porque eso lo vamos a evaluar, digamos, en la otra sección, digamos, del examen o en las tareas, cuando ustedes hicieron el desglose, porque el objetivo era, pues, demostrar que sabían cómo surgía esa ecuación característica. Ahora, pues, ya pasamos a las aplicaciones y nos vamos a ir de forma más directa, ¿ok? Entonces, eso espero que haya respondido a la pregunta de su compañero. Y aquí traigo un ejemplo para mostrarles los pasos que pueden ir siguiendo que les ayude a organizar toda su información. Este es un ejemplo de un caso como el que tenemos aquí con amortiguamiento. Dice, una masa que pesa 4 libras está unida a un resorte cuya constante es 2 libras pie. Fíjense que ahora nos dan el dato de K. Nos dicen que la constante del resorte K es 2 libras pie y ya vemos que el sistema en el que vamos a trabajar pues son libras pies segundos. En la masa, en realidad no nos dan la masa, nos dan su peso, ¿verdad? El peso es de 4 libras. Ahora lo que nos dice es, el medio ofrece una fuerza de amortiguamiento que es numéricamente igual a la velocidad instantánea. No lo dicen explícitamente, pero el factor beta que vamos a considerar, si nos están diciendo que es numéricamente igual, entonces beta vale 1. Ajá, eso significa que beta vale 1. Nos pueden decir, si no fuese 1, a lo mejor un enunciado sería como es numéricamente 2 veces la velocidad instantánea. Ah, entonces beta vale 2. O es numéricamente la mitad de la velocidad instantánea. Ah, entonces beta vale 1/2. O a veces nos dan de manera específica beta. Beta vale 4, que es la constante de amortiguamiento, ¿no? Entonces, cuando dicen es igual, ok, beta vale 1. ¿Okay? La masa inicialmente se libera desde un punto, o sea, inicialmente ya me van a dar un dato de T igual a 0. Se libera desde un punto localizado un pie por encima de la posición de equilibrio. ¿Qué significa eso? Si está por encima de la posición de equilibrio, ¿cómo lo debo de considerar? ¿Como menos un pie? Negativo. Así es, menos un pie. Además, nos damos cuenta de que las unidades pues ya son consistentes. Tenemos aquí pies, pies y pies, así que ya no tengo que hacer conversión de unidades. Aquí también Fernando dice x de 0 igual a menos 1 y x' de 0 es igual a 8, así es, a 8. Dice a velocidad descendente de 8 pies. La velocidad descendente significa que la masa está yendo hacia abajo, en donde hemos considerado que es positivo, ¿no? Que la posición x es positiva. Así es que esta velocidad es positiva, 8 pies por segundo. Por ahí me llegaron algunos mensajes de dudas que tienen de la tarea 1, justo en esa parte de identificar si es positiva o negativa la velocidad. Cuando nos dicen la masa, digamos, se tira o el resorte, el conjunto se tira y de ahí se suelta. Cuando vamos a poner en movimiento a la masa simplemente estirando y soltando, la velocidad inicial es 0. Pero a veces, además de estirarla, de llevarla a otra posición fuera de su equilibrio, se le puede imprimir cierta fuerza que la haga moverse con una velocidad inicial diferente de 0. O incluso desde su posición de equilibrio. Ustedes pueden poner a funcionar el sistema desde la posición de equilibrio. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues le imprimen una fuerza que le generará una velocidad inicial a la masa. Ajá. Entonces, pero si dice simplemente estiro la masa y de ahí la suelto, entonces la velocidad inicial siempre va a ser 0. ¿Okay? Bien, pues entonces x' de 0 es igual a 0, como lo decía también aquí en el chat, muy bien. Ya no tengo que hacer ninguna conversión de unidades, ya identifiqué distintos parámetros. Nos piden 3 cosas.
Determinar el tiempo al cual la masa cruza la posición de equilibrio. Encontrar el momento en el cual la masa, el momento se refiere a un tiempo t, en el cual la masa logra su desplazamiento extremo, o sea, máximo, digamos, a partir de la posición, o máximo local, puede ser, bueno, puede ser máximo mínimo, extremo en realidad podría ser máximo mínimo. A partir de la posición de equilibrio, ¿cuál es la posición de la masa en ese instante? Entonces, esto es justo lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver cómo es que se propone esa solución. Bueno, vamos a ver entonces cómo se organiza esta información que ya veíamos aquí. Tenemos entonces una lista de esos parámetros: el peso, la constante K, el valor de beta, las condiciones iniciales de posición y de velocidad. Ahora, pues para encontrar la ecuación diferencial primero, necesitamos calcular tanto omega 0 como lambda. Así que omega 0, pues ya sabemos que es raíz de K sobre M. En este caso no nos dan M específicamente, nos dan el peso, así es que sustituyo el valor de M por su equivalencia en peso, que es W sobre G. Bueno, arreglando nos queda raíz de K por G sobre W. Sustituimos valores, G es 32 pies por segundo al cuadrado, el valor del peso de 4 y ya está el valor de omega 0, que es de 4 radianes por segundo. Ahora, el valor de 2 lambda, si recuerdan, debe ir en la ecuación diferencial y por eso es que ya lo calculo directamente como 2, o sea, aquí, permítanme, está la ecuación aquí, 2 lambda en la ecuación número 3, ahí está, 2 lambda que es el que me interesa sustituir directamente en la ecuación. Así que voy a calcular 2 lambda, lambda vale, bueno, 2 lambda es beta sobre m, ya calculamos, ya sustituimos beta, el valor de m otra vez con el peso, y 2 lambda resulta ser 8. Lambda también nos va a ser útil después, pero ahora en la ecuación vamos a sustituir 2 lambda, que es 8, aunque lambda lo vamos a usar más tarde. Bien, pues esta es la ecuación diferencial con el valor de lambda, con el valor de omega 0 al cuadrado, porque omega 0 fue 4, pero en la ecuación debemos escribir omega 0 cuadrada. Y las dos condiciones. Esto es algo indispensable. Ustedes en todos sus problemas de aplicaciones deben demostrar el problema de valor inicial. ¿Okay? Debe de quedar claro cuál es la ecuación con sus condiciones iniciales. Bueno, el siguiente paso, como lo pueden ver aquí, ya es directamente la ecuación característica, que es en términos de R, la escribieron en términos de R. Calculamos las raíces por cualquier método, ya sea factorización, fórmula general. Y en este caso, al usar factorización, pues nos damos cuenta de que las raíces son repetidas, menos 4. Para construir la segunda, necesito multiplicar a la exponencial por t. Aquí ya lo tienen. Entonces, cada una está multiplicada por la exponencial, solo que aquí factoricé. Entonces, C1 más C2t por la exponencial. E a la menos lambda t. Lambda, recordemos que es 4. Así que bueno, no, aquí está, menos RT. Aquí puse lambda, pero este no es lambda, es R. Es R. Permítanme un momento. Estaba escribiendo un parámetro mal. Este es menos R por T. Ajá. R es la raíz que ya calculamos aquí. Pero, de hecho, bueno, esta es como había escrito la ecuación ya general. Pero de hecho aquí ya surgió el valor de R, que es menos 4, que coincide con la forma general que ya habíamos encontrado. Bueno, entonces el R vale menos 4, aquí ya tienen la solución general. Todavía no es la ecuación de movimiento porque no hemos sustituido estas dos condiciones. Así que, pues vamos a hacerlo. Voy a sustituir aquí en X de 0, el valor de 0, que recordamos X de 0 es menos 1, ¿verdad? Nos debe dar menos 1. Al sustituir 0, pues esto es 1, esto es 0. Entonces esto es 0, este es 0, este vale 1 y solamente nos queda C1 por 1, que es C1. Entonces C1 vale menos 1. Ahora vamos a derivar.
a partir, bueno, sustituyo ya, está menos 1 en la ecuación, entonces ya nada más le falta un parámetro que es C2. Para encontrar el segundo parámetro derivamos, esta es la derivada usando la regla de la multiplicación, la primera, por derivada de la segunda, que es C2, más la segunda, toda esta, por derivada de la primera, que es menos 4 por la exponencial. Bueno, pues entonces ya teniendo esa derivada, ahora sustituimos en 0. La podría simplificar antes de evaluar, ¿eh? También esa es otra opción. Entonces en 0, pues esto es 1 por C2, este es 0, solamente queda menos 1 por menos 4. Esto es 4 positivo y la velocidad en t igual a 0, pues ya sabemos que es 8. Eso nos da C2 igual a 4. Así es que ya tenemos, ahora sí, la ecuación de movimiento. Es la ecuación que describe la posición de la masa en función del tiempo. Con esta ecuación, ya digamos, con todos los datos que nos dieron, ahora vamos a responder a las preguntas. Nos pide determinar el tiempo al cual la masa cruza la posición de equilibrio. ¿Qué significa que cruce la posición de equilibrio? ¿Qué dato tendríamos ahí? Cuando X vale 0. Exactamente, cuando X vale 0. Cuando X es igual a 0. Perfecto. Así que necesitamos determinar para qué tiempo X es igual a 0. Entonces, a ese tiempo le llamé T subíndice E como de equilibrio y sabemos que X vale 0. Entonces, al igualar X a 0, pues sabemos que la exponencial no puede ser 0. Lo único que podría ser 0 es el factor 4t menos 1. 4t subíndice E, porque es la posición de equilibrio, digamos, o el tiempo de equilibrio, menos 1 igual a 0. Y aquí el despejar t, pues nos resulta en un cuarto. Ajá. Bien. Entonces aquí respondemos ya. Hay que siempre hacer una conclusión. Ya tengo el cálculo numérico que justifica lo que voy a decir. Dice, la masa pasa por la posición de equilibrio en t igual a un cuarto de segundo o 0.25 segundos. ¿Okay? Bien. Entonces no basta con dejar simplemente el resultado numérico. Hay que hacer nuestra conclusión. Ahora, la siguiente pregunta nos dice el tiempo. Encuentra el momento en el cual, ya sabemos que es un tiempo que vamos a dar como respuesta, en el cual la masa logra su desplazamiento extremo a partir de la posición de equilibrio. ¿No? Es decir, si llegáramos a encontrar que hay un desplazamiento más grande antes de la posición, antes de lograr esa posición de equilibrio, lo vamos a descartar. El que nos pregunta es el que acontece después de que ha cruzado esta posición de equilibrio. Ajá, y eso nos lo diría un tiempo. O sea, si al resolver la ecuación resulta un tiempo, digamos, menor a este punto 25 segundos, pues ese lo descartaríamos. Entonces, ¿qué ocurre en ese desplazamiento extremo? ¿Cómo podríamos identificar ese desplazamiento extremo? ¿Cómo se podría identificar en la ecuación ese desplazamiento extremo? Pues sacando el máximos y mínimos. Bueno, el máximo. Sí, podríamos usar ese método, ¿verdad? De optimización que aprendimos con el criterio de la primera y segunda derivada. Así es. Bien, bueno, yo acá lo resumí, entonces calculamos la derivada de X, igualamos a 0 y encontramos ese tiempo al que yo le llamé TM, ajá, donde el desplazamiento es máximo. Y resultó en medio segundo. Ajá. Entonces le toma medio segundo desde que inició el movimiento, después pasa por posición de equilibrio y después llega a ese punto de máximo desplazamiento. ¿Okay? Okay.
Bien. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio hasta el momento. ¿No? Ok. Yo tenía una duda, profesor. Adelante. ¿Sí me Adelante, escucha, Carlos. profesora? Ajá, ahí ya te escucho, Diego. Ah, nada más cuando determinó el valor de beta no me quedó claro. ¿Cómo? Me perdí un poco cuando dijo que beta valía 1. Ah, Nada ok. más ahí. Sí, esto lo identificamos en este enunciado. Nos dice, el medio ofrece una fuerza de amortiguamiento. Cuando estemos trabajando en estos problemas, vamos a identificar que en efecto nos aseguran que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Esto es importante. Pero dentro de ese enunciado nos deben de decir explícitamente cuánto vale esa constante de proporcionalidad. En algunos casos te van a decir es numéricamente igual al doble de la velocidad. Entonces tú sabrías que beta vale 2. Es numéricamente igual al triple. Beta vale 3. Es numéricamente igual a un cuarto de la velocidad. Beta vale un cuarto. Como en este caso nos dicen beta es numéricamente igual, eso significa que, digamos, en valor absoluto esas fuerzas son las mismas. Eso únicamente podría ocurrir, es decir, esas cantidades son las mismas. Eso únicamente podría ocurrir si beta es igual a 1. En ningún otro caso te dirían igual, numéricamente igual. Te dirían igual al doble, igual al triple, igual a un cuarto. Pero cuando solamente es igual, entonces beta vale 1. Ok, profesor. Ujú. Tal vez por ahí en los, podrían revisar algunos textos de enunciados, bueno, de ejercicios como para estos casos de amortiguamiento y compararlos con esta redacción, ajá, para que vayan más o menos distinguiendo. Voy a recordar aquí en la tarea, por ejemplo, en la tarea, fíjense, en la tarea dice, el ejercicio 2, el medio a través del cual se mueve la masa ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a raíz cuadrada de 2 veces la velocidad instantánea. Entonces, beta vale ¿cuánto? Raíz de 2. Raíz de 2, exactamente, raíz de 2. Ajá. Y ahí, o sea, nos dice numéricamente igual a, y nos dan el factor. Cuando no hay factor, nos dicen simplemente numéricamente igual a la velocidad instantánea, como en este caso. Ujú. Y ahí lo pueden identificar como beta igual a 1. Bien, ahora nos pide encontrar la posición de la masa en el instante en el que se alcanza el extremo. Entonces eso lo podemos calcular simplemente sustituyendo el valor de t aquí. Lo tengo. Ajá, la posición de la masa en ese tiempo t, que es de medio segundo. Lo encontramos haciendo la sustitución, nos da e a la menos 2, pero bueno, aproximadamente 0.14. Recordemos las unidades que en este caso son pies. Esta es una parte de la gráfica de la ecuación de movimiento y aquí pues se ha identificado términos o valores importantes de acuerdo a lo que nos han solicitado. Por ejemplo, el tiempo de equilibrio, que es donde la posición es 0, o sea, parte desde menos un pies, va hacia la posición de equilibrio justamente en 0.25 segundos, lo pueden ver aquí de la escala. Ajá. Y después llega a su posición de longitud máxima en TM. Recordemos que TM es algo como 0.
0.5, que fue 0.5, aquí está, 0.4, 0.5, aquí está, y que corresponde a una posición de aproximadamente 0.14 pies. Aquí lo pueden ver aproximadamente en la gráfica. Vean que la gráfica pues tiene las unidades, también aquí tiene las unidades, tiene además la variable de cada eje, posición, perdón, tiempo y posición, y nada más, ¿no? Ahí está. Aquí me faltó escribir explícitamente la ecuación de movimiento x de t, pero bueno, eso lo podrían colocar en el encabezado. ¿Okay? Pues así es como tendrían que ir resolviendo los ejercicios. Hay que hacer, por eso lo coloqué de manera explícita ahí en la tarea. Tienen que mostrar además la gráfica, los parámetros importantes, organicen toda su información, coloquen siempre pues la ecuación, el problema de valor inicial, y respondan a cada pregunta, no solo numéricamente, sino que después del cálculo pues ustedes concluyen para responder lo que se solicita. Se ve muy extensa la redacción, pero es más bien porque de cada problema en la tarea, pero es porque quise hacer énfasis en que pues en lo que deben de calcular, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta aquí con esta primera parte de la clase. Yo tengo una super duda. Sí. Es justamente con la redacción, porque es que justamente en el problema 2 dice que encuentra la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio. Entonces, esa primera condición es x igual a 0. X de Ok. 0 es igual a 0. Es justamente esa mi duda. Voy a traer aquí al pizarrón la tarea. Creo que ha sido una duda muy frecuente y vale la pena dedicarle algunos minutos. Permítanme, aquí lo voy a... Sí, por aquí algunos ya resolvieron esa duda. Justo ayer me escribieron algunos de sus compañeros que ya por acá me dicen esa duda. Dice Fernando, sí, es x de ser igual a 0 porque t igual a 0 y se libera de la posición de equilibrio. Sí, vamos a ver, entonces, ok, entonces los primeros datos son constante K, digamos, fuerza, constante de amortiguamiento. Encuentra la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio. Ahí ya tienen un dato. X de 0 es igual a 0. Con velocidad descendente de 5 pies por segundo. Entonces, esta velocidad, ¿qué será? ¿Positiva o negativa de acuerdo a lo que dijimos hoy? ¿Positiva? Positiva, ¿verdad? Entonces, esta velocidad la vamos a interpretar así. X' de 0 es igual a 5 pies por segundo. Y dijimos que como es posición de equilibrio, eso significa que x de 0 es igual a 0. ¿Ok? Nos dice, encuentra el momento en el cual la masa logra su desplazamiento extremo a partir de la posición de equilibrio. Es muy semejante a lo que hicimos, ¿no? A lo que hicimos en el que les acabo de mostrar. Y también pues la posición de la masa en ese instante. Bueno, aquí es solamente para practicar. No estoy segura de qué tipo de amortiguamiento sea. Pues Pero lo si, estoy si haciendo. esta igualdad no aplica, a esta no le hagan caso, ¿eh? No sé si aplique. No hice yo el cálculo, pero si esta igualdad, o sea, si cae en el caso de, en el que teníamos, por ejemplo, de críticamente amortiguado, pues esta no aplica, ¿eh? Esta no aplicaría.
Alguien iba a comentar algo, pero lo interrumpí. Yo pido, Sanito. Espera, Sanito. Ah, sí, lo estoy haciendo y me salió el primer caso de amortiguamiento. Bueno, según yo. Sobre amortiguado, disculpa. Sobre amortiguado. Ok, entonces esta no aplica. Sí, la puse general. Pero entonces esta no aplica, ¿ok? Ajá. ¿En qué otra parte tienen dudas? Profesora, ¿sus gráficas usted las hace en matemática? Las hago en matemática y después las edito acá en Lightboard, porque pues acá en matemática pues te sale la gráfica, pero como yo quiero mostrarles todos los parámetros y colocar más datos, entonces ya esa la recorto y la coloco acá en el pizarrón para editar el resto. ¿Podría hacer un mini video de cómo plotear los... Bueno, cómo hacer la gráfica? Sí, pues si quieren se los muestro ahora. Por favor. No, yo creo que sí les hago mejor el video para no ocupar más tiempo y irme al tema de transformada de la plaza. Ujú. De hecho, si ustedes ya tienen matemática, les puedo compartir el archivo directo de matemática para que ustedes tomen de ahí el modelo y, este, y bueno, ya ustedes pueden ir cambiando parámetros con los parámetros bueno, que les ha tocado en estos ejercicios, pueden, digamos, modificar nada más ahí la forma, ¿no? de las gráficas. Sí, yo creo que sí. Les hago el video. Solo, eh, sí, para que hagan su gráfica. Y no es necesario que usen este pizarrón, por supuesto, el Lightboard. Pueden usar algún otro pizarrón digital y ahí editar, ¿no? O sea, eso ya es como opcional. Pero lo que sí necesitan, pues, es la gráfica. Y creo que matemática es un recurso que ya deben de comenzar ustedes a trabajar. Algunos seguramente ya están más familiarizados. Y si no, recuerden que tienen una licencia por parte de la escuela, entonces todos tenemos esa opción. Es una gran oportunidad de que ustedes ya se vayan adentrando aquí esta parte de pues, los recursos que nos da la escuela. ¿Ok? Sí, les hago el video mejor. Es una muy buena idea que has tenido. No sé si alguien tenga otra pregunta de alguna otra condición inicial. Profesora, yo en el primero me confundí un poco porque dice que la masa se jala, se baja y luego se suelta, ¿no? Y luego, y las condiciones, nos dice que en el tiempo cero es cuando está en el punto de equilibrio, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí sí tienes razón. Aunque el movimiento comienza antes, nos dice que vamos a tomar como cero cuando pasa por, bueno, ahorita lo leemos, por el punto de equilibrio. Pregunta Said, ¿la gráfica es a mano? No, la van a hacer en algún programa. Ustedes pueden hacerlo en GeoGebra, en matemática, en alguna otra plataforma. La editan para que coloquen ahí los rasgos importantes y ya luego la pegan a su... Bueno, Fernando, está bien. Si ya le hiciste a mano, sí. Solo que o sea, las gráficas ya para que nos, para que realmente ustedes cotejen sus resultados analíticos, lo pueden hacer
con algún programa y darse cuenta de que coinciden, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en matemática puedo cambiar las etiquetas en los ejes para que vea si exactamente ese valor que yo selecciono o que me resultó a mano, pues va a coincidir con lo que veo en la gráfica. A ver, vamos a ver lo que preguntan del número 1. Dice, está suspendido un resorte que se estiró 0.2 centímetros bajo la influencia del peso. Ok, lo primero es para la constante K. Ahora se tira de la masa hacia abajo y se suelta. Si se dan cuenta, aunque menciona que se tira de la masa, o sea, la masa se lleva a su posición fuera del equilibrio por debajo de la posición 0, no nos dice ni siquiera cuál fue esa distancia, porque nosotros vamos a tomar como referencia, o sea, t igual a 0, cuando la masa pasa por el equilibrio estático, o sea, cuando x es igual a 0, aunque el movimiento comenzó desde antes. Para provocar el movimiento, se jaló, no sabemos cuánto, se dejó, se soltó, y lo que se sabe, o sea, de alguna forma se midió, es que al pasar por la posición de equilibrio, la velocidad era de 10 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, eso va a ser lo importante para nuestro caso. ¿Ok? Que aquí en t igual a 0, la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Ya nos dan esta velocidad como positiva. Ajá. No sabemos, de hecho, cuánto osciló antes de llegar a estos 10 metros por segundo, porque se supone que si se jala hacia abajo, entonces la masa tiene que soltarse, va en sentido opuesto y después baja, y entonces es justo cuando, más o menos, cuando pasa aquí por esta posición de x igual a 0 y ya lleva 10 metros por segundo. Entonces es a partir de ahí que nosotros vamos a tomar en cuenta ese movimiento. Ajá. Sí, por eso es algo confuso, porque no es desde el inicio, desde que se comenzó, desde que se soltó la masa. ¿Okay? Entonces, x de 0 es igual a 0 y x' de 0 es igual a 10 metros por segundo. ¿Ok? De acuerdo, profesora. Ujú. Dice Fernando, entonces si nos dice ya una velocidad tal, ya no tomamos en cuenta la contra de K. Esto lo tomamos cuando nos dice. No entiendo bien la pregunta, Fer. Tú dices que, o sea, si ya nos da esa velocidad, ya con ese signo que nos lo dé, ese es el que vamos a tomar, sí. Si nos dice, tiene una velocidad ascendente o descendente, bueno, entonces yo ya me van a dar siempre un número positivo y yo ya le asignaré el más o el menos que le corresponda. Pero en este caso simplemente ya nos dan esa velocidad. Despreciando toda fricción, es decir, no hay fuerzas de amortiguamiento, determine la frecuencia natural. Esto es todo el análisis que hicimos en la clase anterior con el primer caso, donde no está amortiguado. ¿Okay? Aquí me había faltado una T que me recordó por ahí, me parece que Fernando. Muy bien. Pues entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, ninguna. ¿No? Ok. Perfecto.